Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión. El ejército trasladó 2.000 de sus hombres a Tumaco para recuperar el control de la zona que por años ha sido aquejada por la violencia de grupos al margen de la ley y el narcotráfico. Un nuevo enfrentamiento entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en el municipio de Policarpa, Nariño, dejó un saldo de 4 personas muertas. Debido a la situación, las autoridades adelantan un consejo de seguridad en la zona para evaluar las medidas con las que se reforzará la seguridad. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hizo un análisis del por qué el suroccidente del país terminó convirtiéndose en un foco de narcotráfico y violencia. En el caso de Tumaco, es el municipio con más hectáreas de coca. Hay laboratorios de pasta base de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína, hay minería ilegal y es ruta de exportación. Entonces, como son tan ricos en esa serie de factores ilegales, todos los grupos criminales quieren apoderarse de ese territorio. Hoy a Tumaco se lo disputan 12 grupos criminales. Justamente el Ejército Nacional, por hechos como este, fue que trasladó a 2.000 de sus hombres a Tumaco en el marco de la Operación Éxodo 2018 con el fin de combatir a los grupos disidentes, al narcotráfico y a las bandas delincuenciales. Es una estrategia bien planeada, pero obviamente es una estrategia insuficiente. Usted llenando eso de fuerza pública no va a solucionar los problemas que tiene Tumaco. Lo que requerimos es formalización de la tierra, proyectos productivos, que el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos abarque mucho más. La activación de la Fuerza de Tarea Hércules se dio por orden presidencial, con la que se pretende recuperar el control en Tumaco y la tranquilidad que han perdido sus habitantes. Mañana martes 9 de enero termina el cese del fuego que acordaron en la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN en Quito, Ecuador, pero también inicia el quinto ciclo de diálogos con la expectativa de una prórroga de la tregua. Hay gran expectativa para este martes en Quito, Ecuador, donde se esperaría el anuncio de una prórroga del cese del fuego y de hostilidades. Incluso durante una reunión privada en Cartagena este fin de semana con el equipo del gobierno, el presidente Juan Manuel Santos anunció que están dispuestos a renegociar las condiciones de uno nuevo. Como respuesta y a unas horas de dar inicio al quinto ciclo de negociación de paz, la guerrilla del ELN publicó hoy una editorial de su portal web titulada La Mesa de Quito aspira a servir, en donde ven complicada una continuidad inmediata del cese bilateral del fuego y que primero se debe hacer una evaluación. Para ello, en la mesa evaluaremos esta primera experiencia para poder proyectar nuevos momentos de cese bilateral, fieles al propósito de que los diálogos de paz deben aportar desde ya a mejorar la situación humanitaria del pueblo. Hace pocos minutos, la guerrilla del ELN le envió un audio a Red Más Noticias. No se descarta de tajo un nuevo cese, pero hemos sacado bastantes enseñanzas que implican ajustes estructurales para un posible próximo cese. A todas nuestras unidades ya les fue orientado reactivar las actividades normales y están en posición. La Conferencia Episcopal y la Misión de Observación de la ONU en Colombia pidieron a las dos partes establecer un cese mucho más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana. Y a esta hora nos acompaña el profesor de la Universidad Nacional, Víctor de Currea Lugo, analista en resolución de conflictos y asuntos de paz. Bienvenido a Red Más Noticias. Gracias por la invitación. Como lo decíamos en la nota, hay gran expectativa de si se logrará una prórroga al cese del fuego y de hostilidades que vence mañana. ¿Qué ingredientes debería tener en cuenta para una reestructuración de la tregua, pero también cuál es el panorama a pocas horas de lo que los colombianos podrían estar esperando de un cese del fuego? Desde la sociedad civil mandamos una carta que ya ha tenido más de 350 firmas, donde más de 20 empresarios del país, pero también líderes sociales, gente de las regiones, pidiendo la prolongación del cese. Las comunidades de Catatumbo lo hicieron saber, las comunidades de Chocó, varios senadores han generado también manifestaciones en ese sentido, y sin embargo, hace pocos minutos nos sorprende la publicación que hace el comandante del Frente de Guerra Occidental de Chocó diciendo que se finaliza el cese al fuego. Me parece que es terrible en el sentido de que una sociedad no está siendo escuchada por las partes. Sabemos que hay quejas que son legítimas por parte del ELN, pero esas quejas había que resolverlas en medio del cese. Regresar a la guerra significa darle herramientas y argumentos a los enemigos de la paz, significa poner en grave riesgo a las comunidades de Catatumbo, de Chocó, de Arauca, y además significa empezar a cerrar la puerta a la participación de la sociedad que tanto hemos pedido.
El ELN lo dice con toda claridad que no ven condiciones para sacar adelante este acuerdo de paz. Incluso lo decía el comandante Uriel, que hace parte del Frente Occidental de la guerrilla del ELN, que se reactivan las acciones y se ha dado la orden de estar en posición. Eso quiere decir que mañana no habrá una tregua prolongada para esta época tan coyuntural. Yo esperaba un comunicado del Comando Central, me parece que son el jefe negociador, Pablo Beltrán, el primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez, quien debió haberle comunicado al país. No sé si Uriel es la persona adecuada para hablar a nombre de toda la organización que se llama Ejército de Liberación Nacional. Lo que sí es cierto es que significa que no se le da una mejor bienvenida a Gustavo Bel. Gustavo llega a hacer un trabajo y prácticamente se le da un día para empezar las hostilidades. Esto es profundamente grave. Y es más grave aún cuando desde el año 2014, tanto Antonio García, Pablo Beltrán, Nicolás, en diferentes entrevistas habían manifestado su decisión de querer negociar en medio de un cese bilateral. Esto ni siquiera lo tuvo las FARC en su momento. Y si bien es cierto, este cese ha tenido múltiples problemas, hay que preguntarle a la gente que se ha disfrutado, así sea mínimamente, las ventajas de este cese. Entonces me parece que es un golpe muy duro para el proceso que se está librando. La mesa va a cojear, va a permanecer, tanto el ELN como el gobierno han dicho que no se levantan de la mesa, pero me parece que es un golpe mediático, simbólico, pero sobre todo real para las comunidades, muy doloroso. Profesor Víctor, llega a la mesa un grupo renovado que lidera el ex vicepresidente de Pastrana, Gustavo Bel, y el general retirado Freddy Padilla de León. ¿Qué impresión le da este nuevo grupo y más si le quedan 6 meses al gobierno de Santos y en plena campaña electoral? A ver, varias cosas. La primera es que a mí me ha parecido un gesto de respeto por parte del presidente Santos de escoger a quien escogió. Es decir, está yendo a negociar un ex vicepresidente, ex ministro de Defensa, que se acompaña de académicos como Socorro Ramírez, que es garantía de honestidad académica. Está el general Padilla, que ya venía haciendo un trabajo en la mesa, pero además se suma el general Rojas, que es uno de los hacedores del proceso de paz con las FARC. Es decir, yo creo que llega un equipo renovado, pero además con una cosa, y es con una nueva mentalidad. No se trata solamente de que haya unos nombres nuevos que están participando, sino que llega una nueva visión de construir la paz, con una nueva visión, con un sentimiento autocrítico. Esperamos que mañana, en ese primer encuentro, se logren tomar decisiones y ojalá se prolongue. Yo sigo esperando a que se prolongue el cese bilateral. Pues le agradecemos al profesor Víctor de Correa Lugo, quien es profesor de la Universidad Nacional y también analista en resolución de conflictos y asuntos de paz, por estar en Redman Noticias. Gracias. El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, estará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 11 de enero para participar en la sesión del Consejo de Seguridad del organismo. En dicho encuentro será presentado un informe del secretario general sobre la segunda misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia en materia de reincorporación y garantías de seguridad del acuerdo de paz. Y hoy retornó la normalidad en un retén militar ubicado entre Cauca y Valle, luego de una azonada que protagonizó la comunidad por la muerte de una joven del sector. Daniela Castillo Salazar, con 20 años de edad y madre de una bebé de 8 meses, salió a comprar medicamentos para su hija, pero no volverá. Murió en medio de los disparos de un confuso hecho en un puesto de control militar en la vía que de Jamundí Valle conduce a Puerto Tejada, en el Cauca. Nosotros no tenemos nada contra ellos y no quiero cada vez que lo coge porque mire que hay una niña indefensa, una niña huérfana, y entonces es muy duro. La muerte le llegó cerca de este puesto de control de la Tercera Brigada en el corregimiento del Hormiguero. Con la misma población civil se le ha manifestado que todo está en la investigación que se está adelantando. Este camino es el habitual para los habitantes de El Hormiguero y por allí transitaba Daniela. Ella se dirigía a Puerto Tejada a comprar la droga a la niña y ella salió y estaba esperando el carro y fue cuando que un soldado disparó y acabó con la vida ella con un tiro en el pecho. El enfrentamiento inicialmente fue entre el ejército y 3 sujetos que iban en este carro rojo, en el cual presuntamente transportaban marihuana. Uno de los hombres murió luego de hacer caso omiso a la orden de pare de los militares. Otros 2 corrieron y dispararon. Uno huyó y otro más fue capturado. La Fiscalía asumió la investigación. Más de 1.500 hombres de la Policía Nacional custodiaron las diferentes vías del departamento de Antioquia para garantizar la tranquilidad de los pasajeros durante ese primer puente festivo del año. Se estima que cerca de 160.000 vehículos se transportaron por los 6 ejes viales del departamento de Antioquia y aproximadamente salieron 165.000. Los diferentes pasajeros manifestaron un buen estado de las vías y acompañamiento constante por parte de las autoridades. Excelente, muy descongestionada,
mucha policía por el camino. Aunque se presentaron algunos eventos de choques, no hubo ningún lesionado de gravedad. Las autoridades siguen haciendo un llamado a la prudencia y a las pausas activas para evitar microsueños que terminen en tragedia. Si se sienten cansados, hagan una pausa activa, paren, se bajen del carro, tomen algo, caminen con el fin de evitar de que esos microsueños, tengamos en cuenta que por la velocidad un microsueño puede representar 10, 20, 30 metros. Por otro lado, en las diferentes terminales de transporte de Medellín, cerca de 900 vehículos llegaron con más de 12.000 pasajeros y se estima que salieron otros 1.000 con alrededor de 12.000 personas. A esta hora transcurre el plan retorno más grande del año. Cerca de 3.700.000 vehículos se han movilizado por las carreteras. 37 personas han perdido la vida en accidentes. Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de los miles de viajeros, el Gobierno Nacional dispuso de 40.000 uniformados en las ciudades y corredores viales del país. Así lo afirmó el viceministro de Transporte, Andrés Chávez. Este es el momento para llamar a la atención de todos nuestros viajeros para que respeten las normas de tránsito. La Policía de Tránsito también dio su balance sobre temas de movilidad en el país, donde cerca de 3.700.000 vehículos se movieron por los corredores viales. Muchos de ellos van a aprovechar esta semana para retornar a sus lugares de origen, y el próximo fin de semana lo que nos indica es que vamos a tener que tener restricción de vehículos de carga para que esos que han salido y no han regresado puedan retornar sin ningún contratiempo con muy buena movilidad. Los usuarios también manifestaron los pro y los contra del plan retorno. Todo estuvo perfecto, bien, nada de problemas. Nos embarcaron en un avión que no era adecuado para viajes internacionales. Complicación no, ninguna. Con la aerolínea específicamente ninguna. El servicio de taxi, los taxistas son guías y la gente amorosa. Lamentablemente 37 personas han perdido la vida en carreteras del país. Ha sido necesario sancionar a 3.984 infractores, de los cuales 514 fueron motociclistas por realizar maniobras peligrosas y 311 por conducir en estado de embriaguez. Mucha atención, que autoridades de salud del Valle del Cauca confirmaron que 2 pacientes renales fallecieron por la infección asociada a la bacteria Ralstemia piquetti, detectada la semana pasada en una clínica de Cali. Este lunes llegó a esa capital una comisión de infectólogos para desarrollar un plan de traslado de pacientes con síntomas. Una de las sedes de la clínica está cerrada y la otra bajo control de las autoridades departamentales. Es bueno aclararles que la bacteria de la que estamos hablando es una bacteria sensible a un número importante de antibióticos, no es una bacteria resistente. Esta es la noticia internacional del momento. Un incendio en Massachusetts, Estados Unidos, deja hasta el momento 12 personas heridas. Los bomberos trabajan a esta hora en la emergencia. El fuego empezó en un edificio de 10 apartamentos. Aunque no se conoce el número de personas que estaban en el interior, autoridades informaron que la mayoría estaba fuera del inmueble. Murió Rodrigo Silva, integrante del legendario dueto Silva y Villalba. El maestro de la música colombiana, era la primera voz y tiplista al lado del guitarrista y segunda voz, Álvaro Villalba. Para la historia quedan melodías como Espumas, Llamarada o Los Graduales. Me llevarás en ti como la sombra. Grandes obras dejó Rodrigo Silva, integrante del dueto Silva y Villalba, quien a sus 72 años falleció en Ibagué. Silva, cantautor y compositor, quien conformó el dueto con Álvaro Villalba desde 1970, escribieron un sinnúmero de hermosas obras musicales como Oropel, Espumas, Los Guaduales y Al Sur, entre otras, canciones que hasta el día de hoy le han dado una identidad a la región andina colombiana. Uno de sus grandes amigos, el periodista Silverio Gómez, se refirió a los momentos más memorables que vivió junto al maestro Rodrigo Silva. Rodrigo Silva era un personaje que le cantaba todo, le cantaba el amor y le cantaba el desamor, le cantaba la paz, le cantaba la violencia. A todas las regiones de este país tienen canciones. Rodrigo Silva, polifacético musicalmente, era de los pocos cantantes de su generación que llenaban el Teatro Colón y llenaban el Jorge Eliezer Gaitán.
En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos expresó sus condolencias a la familia del cantautor. Escuchar Espumas, Llamarada o Los Guaduales del dueto Silva y Villalba es volver a vivir gratos recuerdos. Hoy lamento la muerte del maestro Rodrigo Silva, gran exponente de la música colombiana. Paz en su tumba y nuestras condolencias a sus familiares. Espumas, uno de los temas más hermosos y recordados de Silva y Villalba, nos dejarán un recuerdo inmortal en las tonadas de su antológica guitarra.